Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 95 de Santiago Televisión. Las instalaciones que tenemos acá en la USACH no dan abasto de tanta ciencia y conocimiento. También por Radio USACH, completamente en vivo, lunes a viernes, 11 de la mañana. ¿Por qué el agua del mar es salada? Sabemos que es salada, no estoy acá contando ni una novedad, ¿no? Y que los ríos son dulces, también lo aprendemos en el colegio. Pero ¿por qué es así? Para entenderlo es bueno partir por la lluvia, porque el agua de la lluvia es dulce, ¿cierto? Ya, entonces esa agua cae sobre la tierra y se filtra, va como raspando, entre comillas, piedras, rocas, llevándose sales de la tierra y de las mismas piedras por las que pasa hasta llegar todo este flujo de agua a los ríos. Por lo que estas sales van viajando entonces a través del flujo de los ríos para finalmente caer al mar. Lo curioso es que el agua de los ríos, pese a que transporta sales, no es salada. El agua de los ríos es dulce. Igual tiene sales, pero casi nada comparado con el agua del mar. Y eso es porque el agua de los ríos fluye. O sea, constantemente se va cambiando, renovando, llueve, en fin. No lo mismo pasa, digamos, con el agua del mar. Es como una olla, el océano o los distintos mares, una olla que lleva millones de años hirviendo. Le siguen echando agua salada, pero como se sigue evaporando el agua, entonces se siguen concentrando las sales que van quedando ahí en el fondo, ¿no? Imagínate lo mismo que pasaría. Si haces agua con sal, una salmuera, la hierves, probablemente al fondo va a quedar después solamente una costra de sal. No hemos llegado a ese extremo todavía, pero eso es lo que pasa con los grandes mares. Como va cayendo siempre la sal y no se renueva como los ríos, se concentra y entonces el agua del mar es salada. ¿Qué tan salada? 35 gramos de sal por litro. Ahora, ¿qué pasaría si el océano de repente se pone dulce? Bueno, sería una locura. Morirían muchos animales, plantas marinas, la biodiversidad de los océanos se reduciría un montón. Y bueno, esto es sabido porque las algas, crustáceos, moluscos, peces, todos están acostumbrados al nivel de sal que tiene el mar. ¿Cuánto era? No sé si se acuerdan. 35 gramos por litro. Y probablemente no solo mueran especies, sino que se desordenarían todas las corrientes marinas. Las corrientes marinas mueven el calor por el planeta. O sea, si el agua del mar fuera dulce, podría también terminar cambiando todo el clima global. Una cuestión que uno no se la imagina, pero igual está conectada. Así que ya sabes, la próxima vez que vayas a la playa y no sé, tragues agua salada, míralo más como una degustación de sales milenarias. 35 gramos de sal por litro. Un sommelier diría que esa es la salinidad perfecta para mantener el planeta vivo y funcionando, tal como lo conocemos. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Interactuemos, esa es la idea. Tú tienes que escribir en nuestras redes sociales, tienes tus 10 segundos de fama, @Radio USACH, @Santiago Televisión, STGO.tv, @Diario USACH, @USACH Oficial. Todo eso va a quedar condensado en un hermoso código QR que aparece ahora, ahí abajo a la derecha en las pantallas de Santiago Televisión. Si es que nos sigues por Radio USACH, entonces vas a tener que cambiarte o prender la tele un ratito para escanear el QR. Hay un incentivo más para seguirnos por las pantallas. ¿Cuál es la gracia de escanear eso? Que te vas a ir a todas las redes sociales y vas a ver contenido como, por ejemplo, ¿sirve de algo el botón del semáforo? Esa cajita amarilla que está siempre antes de cruzar, uno lo aprieta, pareciera que... Entrevistamos al experto, nos dijo que sí sirve, pero el detalle lo encuentras ahí. Y la última que subimos tiene que ver con, adivina cuál fue el tema que conversamos ayer: narcotráfico. ¿Quién manda en el narco? ¿La mujer o el hombre? Porque tenemos potentes figuras siempre, ¿no? Pablo Escobar, Chapo Guzmán, pero también nos cuentan estas mismas historias que las mujeres cumplen un rol en ese mundo de la narcocultura, como desde las sombras, ¿no? ¿Qué nos decía la experta? Que manda el hombre y que, de hecho, no valga la redundancia, el hecho que manden los hombres ha ido transformando también cómo es el narco, porque antes
la figura o la masculinidad que dominaba en la narcocultura o en el narcotráfico era una masculinidad que abogaba mucho más por el cuidado de la población, el lugar donde se instalaba, ¿no? No por nada conoce historias como la misma de Pablo Escobar, que la gente lo quería porque hacía donaciones o qué sé yo. En cambio ahora, la masculinidad, al menos de los narcos acá en Chile, es mucho más tóxica y violenta en el sentido de que no les interesa tanto cuidar su entorno, sino que más bien ostentar y generar miedo. Y a través de eso, el respeto. Veamos los comentarios porque harta interacción generó lo que subimos ayer. Tú también te puedes ir a comentar. Súper buena la reflexión, dice una persona ahí de la especialista en el tema. Impresionante el dominio. Felicidades al programa por estos aportes. Hasta la lealtad, dice otra persona. Hasta la lealtad y protección se perdieron en la sociedad. Mira, este comentario me encanta. El narco se desclasó y empezó a abusar de su propia gente. Claro, esa es otra lectura, porque antes, si hacemos este análisis de la masculinidad, ¿no? Más preocupada del cuidado, de su entorno, en fin, y no de ostentar y generar miedo, esa es una lectura, pero también ahora el narco de alguna manera se instala en una población y hay gente que no es muy distinta también a ese entorno, pero le destruye la vida a la gente como ellos al final. Entonces también es una lectura interesante. Y unos fueguitos también ahí nos dejaron, al parecer eso es sinónimo de motivado y que me gustó mucho lo que estoy viendo. Sigamos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Agua infinita. ¿Será posible si es que nos ponemos a tomar el agua del mar, por ejemplo? No, claramente no, obviamente lo que digo, un titular amarillista, sensacionalista, pero las desaladoras se venden de repente como que fuera la panacea. Así que por lo mismo vamos a conversar sobre esto y sus problemas con Humberto Díaz, académico de la Escuela de Biología Marina de la Universidad de Valparaíso. Humberto, ¿cómo estás? Nuestro público te da un gran aplauso. Gracias por estar acá en el programa. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Oye, Humberto, antes de entrar en los problemas, metámoslo en un saco todos los problemas y los dejamos al lado un ratito y primero hagamos el contexto, como qué es una desaladora y por qué puede ser beneficiosa en algunos contextos. Claro. Mira, lo primero que hay que decir es que la desalinización, este proceso de sacarle la sal al agua, especialmente al agua de mar o al agua salobre, es un proceso que se conoce hace muchísimo tiempo y fíjense que la primera desaladora del mundo estuvo en Chile, fue hecha en Chile en 1872. Era una desaladora que se hizo sobre la base de la evaporación del agua de mar en el norte de Chile, en el sector que se llama Sierra Gorda, cercano a ello. Pero en la actualidad la tecnología que se utiliza yo diría sobre el 95% de las plantas desalinizadoras en el mundo es la osmosis inversa. Y la osmosis inversa es un proceso que permite que, utilizando muchísima presión, uno pueda sacar la sal del agua de mar generando dos flujos. En síntesis, por cada 2 litros de agua que entra a una desalinizadora que tiene un sistema de osmosis inversa, 1 litro es desalada y por lo tanto es el agua que puede ser utilizada para un tema de agua potable o de agua industrial, y otro litro frecuentemente se devuelve al mar como una salmuera, donde, ¿no es cierto?, la mayoría de la gente indica que ahí hay un problema ambiental que lo podríamos conversar, digamos. Pero eso es básicamente cómo funciona una planta desaladora. Oye, Humberto, no me termina de quedar claro este tema de la osmosis inversa. ¿Cómo a través de presión le sacamos la sal? Me recuerda como este comercial de ¿qué era? ¿Tapsin o Armonía? Le saco la sal. Y claro, es muy difícil sacarle la sal a un agua que ya está salada y diluida, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona, como para hacernos una idea más fácil, esta osmosis inversa? Lo vamos a hacer en lo más fácil. El proceso normal que existe en la naturaleza se llama osmosis. ¿La osmosis en qué consiste? Que cuando tú tienes 2 compartimentos separados por una membrana, que se llama una membrana semipermeable, lo que sucede es que cuando en un lado de esa membrana hay mucha concentración de sales, en forma natural, en el lado donde no hay sales, el agua va a fluir para intentar diluir el sector donde hay más sales para que las concentraciones de ambos compartimentos se equiparen. Eso es lo que hace la osmosis y, por ejemplo, explica el por qué cuando tú tiras algunas bacterias al agua de mar, que bacterias, por ejemplo, fecales propias nuestras, llegan al mar, lo que trata de hacer la bacteria, que tiene una membrana semipermeable, es tratar de sacar todo su contenido de agua, tirarlo hacia afuera para poder diluir el mar, lo cual no va a poder hacer. Y termina esta bacteria
como dice uno, chupándose, crenando, que es el término biológico. ¿Qué hace ahora la osmosis inversa? Como tenemos la misma membrana semipermeable, lo que se hace es aplicar muchísima presión en el lado donde está el agua de mar. Lo que están mostrando ustedes ahí son los cartuchos de la membrana de osmosis inversa. La presión que se agrega es tan alta que equivale a la presión que harían 100 elefantes puestos uno encima de otro sobre una tapa de desagüe, por ejemplo. Entonces, esa es la cantidad de presión. ¿Qué hace ahora? Que en lugar de pasar agua de un lado a otro para diluir, lo que hace es que el agua pasa por la membrana dejando concentrado en un lado las sales. Esa es la cantidad de sales, esa es la salmuera, y en el otro queda el permeado o agua desalinizada. En eso consiste básicamente la osmosis inversa. Oye, qué interesante, Humberto, porque no es como común, digamos, no lo vemos en el día a día, la osmosis inversa, entonces qué bueno como hacernos esta imagen. No. Y pasemos entonces a los problemas, porque si bien, y de hecho yo vi hace un tiempo atrás cómo funciona Calama, por ejemplo, con desalación, que es una salvación, digamos, para ciertas partes del país donde no hay acceso a agua potable fácil. Calama, por ejemplo, gran parte del agua potable que consumen es con esta tecnología. Pero me queda la duda al tiro, yo creo que ahí podemos hacer la conexión con los problemas. Ya, le sacamos toda esta sal al agua. ¿Y qué hago con toda esta, comillas, basura, digamos, todo este residuo que le acabo de sacar al agua que ahora va a ser potable? ¿Cómo se gestiona eso? Exacto. Mira, nos tomamos de lo que tú dijiste al comienzo, ¿no es cierto?, del programa. Tú dijiste que el agua de mar tenía aproximadamente 35 gramos por litro de sales, ¿ya? Cuando tú aplicas el sistema de osmosis inversa, como un litro queda desalinizado y el otro litro genera la salmuera, esa salmuera frecuentemente tiene prácticamente el doble de salinidad de lo que tenía el agua de mar al entrar. Es decir, la salmuera que se descarga al mar propiamente tal tiene 70 gramos por litro aproximadamente. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, ¿no es cierto?, dependiendo de la salinidad del lugar en que se está obteniendo el agua. Entonces, ahí se genera la primera duda, que es qué sucede cuando yo agrego o tiro, ¿no es cierto?, descargo, que es la palabra correcta, ¿no es cierto?, esa agua salmuera al mar. Y para ello se han creado tecnologías a lo largo del tiempo que consisten básicamente en una tubería que se le denomina el emisario de descarga, que en su parte final tiene una serie de pequeños, yo diría toberas, se le llama puerta o orificio, imagínense, ¿no es cierto?, sí. Pero que están diseñados desde el punto de vista de la ingeniería para que rápidamente el agua que sale, esa salmuera que está saliendo por estas toberas o estas puertas, se diluya rápidamente por turbulencia y una serie de conceptos de ingeniería que son un poquito más profundos, que lo necesitan, ¿no es cierto?, ahondarlo, pero la gracia es que esta agua sale tan rápido que se mezcla rápidamente con el agua de mar y baja su salinidad para poder obtener la salinidad correspondiente a la del cuerpo y hacerlo. Oye, Humberto, y muchas veces las desaladoras emplean ciertos mecanismos para mitigar esto, ¿no? Dilución controlada, reutilización, de hecho, de la salmuera. ¿Qué tanto ayudan estas medidas de mitigación y qué tanto sigue afectando al final igual la biodiversidad del lugar donde se bota toda esta salmuera? Mira, ayudan bastante, porque las plantas desalinizadoras de hace unos 20 años versus las plantas desalinizadoras actuales han mejorado muchísimo los sistemas de descarga. Los organismos en general, los organismos marinos, resisten cambios de salinidad bastante estrechos. No deben ser más allá de 1,7 gramos por litro más que debe haber en el sistema para que ellos lo resistan bien. Y de eso se preocupa estos sistemas de descarga con difusores, como le estaba indicando, para que solamente esa salinidad muy alta esté no más allá de 1 metro de esta descarga, para que luego, y eso se llama zona de mezcla, para que después en la zona de mezcla secundaria la salinidad haya bajado lo suficiente para no afectar los organismos. Hay incluso algunos organismos marinos que le encanta los aumentos de salinidad, y hay otros que efectivamente necesitan rangos mucho más acotados para poder sobrevivir. En general, el máximo que les permiten a las plantas desalinizadoras en Chile es un 5% de diferencia entre lo que se está descargando y lo que realmente tiene el agua de mar en forma natural.
Humberto, sabemos entonces ya, impacta la biodiversidad de los animales, pero lo hemos medido. ¿Cuántos animales mueren? ¿Cuánto ha cambiado? Porque, por ejemplo, dijiste, hay algunos animales a los que les gusta mucho la sal, pero imagino que el hecho de que esos animales que les gusta mucho la sal vayan a ese lugar con sal, también hace que cambie la composición de la biodiversidad. O sea, de repente no es tanto que se estén muriendo, que probablemente entiendo plantas y animales, algunos mueren, sino que también va a cambiar la composición de la biodiversidad, ¿no? Cuéntanos cómo eso impacta. Diste en el clavo, digamos. Una cosa, ¿no es cierto?, es que cuando uno habla de diversidad, hay dos componentes principales en la diversidad. Está el número de especies que puede haber, la abundancia de ellos, es esa mezcla, ¿no es cierto?, pero también de que la evolución de esas especies que están ahí se mantenga en el tiempo, o sea, sean las que siempre han estado. Y eso obviamente puede ir cambiando en el tiempo. Uno no puede cerrar los ojos, ¿no es cierto?, y decir, mira, empecé con 10 especies cuando hice el estudio y ahora también tengo 10 especies. Lo importante es que las especies que estén sean similares a las que comenzaron al inicio del estudio, ¿no es cierto?, cuando comenzó a operar la planta desalinizadora. Al menos los estudios de Chile, en Chile hay planta desalinizadora hace muchísimos años, como les comentaba, ha indicado que esos cambios de diversidad han sido bastante menores en general, se han mantenido los números de especies, pero efectivamente hay algunos cambios, que es lo que se llama la sucesión de especies, hay algunos cambios en el tiempo, porque efectivamente a algunos organismos, como dices tú, les gusta más la salinidad que a otros. Les gusta, entre comillas, ¿no es cierto? Esto quiere decir sobrevivencia al final en diferentes ecosistemas. ¿Cómo nos afecta todo eso después a nosotros? Porque, y me pasa mucho cuando converso de temas relacionados con el mar, y acá me pongo en el lugar de la gente que es individualista, no es el espíritu que quiero promover aquí, pero uno no puede ignorar que hay gente que dice, pero el mar, yo vivo en Santiago, o sea, ¿qué me importa el mar? Está tan lejos de mí. ¿Cómo esto nos puede pegar de repente a nosotros, los humanos, a la larga? Sí, mira, hay un concepto que no lo hemos hablado porque generalmente uno se concentra en la descarga, en la descarga de salmuera, pero lo que se tiene que también mirar es que cuando tú estás obteniendo agua de mar, no solamente obtienes agua, junto con ello van los huevos y larvas de las especies que nosotros consumimos como recurso hidrobiológico. Por eso cuando se dice que el mar es infinito, uno puede decir, exacto, el agua de mar probablemente es infinito con el ciclo del agua. Pero los organismos que se encuentran en la costa, que son los primeros 200 metros donde se concentra la mayor cantidad de los organismos, la mayor diversidad que en eso, entonces nos tenemos que preocupar de esa captación con los organismos que están ahí. Y eso es clave, porque si esto está mal diseñado, la cantidad de organismos, que esto se le llama plancton, que son microscópicos, nosotros no los vemos, pero son miles de células por cada ml que hay en el mar, deben protegerse y existen una serie de medidas que tienen que aplicarse a las plantas desalinizadoras para que esa concentración de plancton que se está captando sea la menor posible para que no produzca efecto en la cantidad de recursos que finalmente los pescadores, ¿no es cierto?, son los que puede haber una merma en su pesca, o si está bien diseñado, mantener la cantidad de biomasa o toneladas que ellos desembarcan anualmente y que nos permitan a nosotros vivir también a través del consumo de su marisco pescado. Y esto ya lo hemos visto, Humberto, con los pescadores, ponte tú, de Chile, de las distintas costas. Bueno, una de las cosas más difíciles de los estudios, ¿no es cierto?, de impacto ambiental de las plantas desalinizadoras es la oposición que se genera, sobre todo en un comienzo, de parte de los sindicatos de pescadores sobre estos proyectos de desalinización. Por lo mismo, porque ellos dicen, oye, vas a, por ejemplo, a sacar del mar huevos y larvas de merluza, de anchoveta, de jurel o de loco, etcétera. Entonces se han hecho estudios de seguimiento para poder determinar lo que se denomina la pérdida de adultos equivalentes. ¿Qué significa este término bien técnico? Significa que cuando se están captando aguas, parte de los huevos y larvas que tú estás captando lo estás sacando del sistema. Y esa es una pérdida que se hubiera transformado en adultos. Entonces hay una serie de estudios que se deben realizar para poder determinar cuál es el impacto, ¿no es cierto?, en porcentaje de la pesca que van a tener los pescadores, valga la redundancia, ¿no es cierto?, que va a ser disminuida en caso de que esto no esté bien diseñado, ¿no es cierto?, por esa captación de los primeros estadios de huevo y larva que son esenciales para la mantención de las pesquerías. Si tú me dices si lo hemos visto, sí, han habido algunos casos.
Claro. Oye, Humberto, tenemos, como te has dado cuenta, preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Y uno de los juegos que vamos a jugar ahora contigo es la pecera. Está justo aquí, llena de papelitos, y tú dirás, ¿cómo conectamos el juego con lo que estamos hablando ahora? Muy fácil. Cada uno de los papelitos que hay en esta pecera tiene un facto, una frase reduccionista, puede ser media provocadora, relacionada con biología marina, el mar y la desalación del agua, que es lo que estamos hablando ahora. Puede ser una tontera, en ese caso tú lo aclaras y nos dices por qué y cómo es realmente. Y si es que está en lo cierto lo que yo voy a leer, lo confirmas y también nos explicas por qué. ¿Te parece que saquemos un papelito? Estamos conversando con Humberto Díaz, entonces, académico de la Escuela de Biología Marina de la Universidad de Valparaíso. Acá está el papelito a la cámara. ¿Qué es lo que dice la pecera? El agua del mar es potable. ¿Qué dice el experto? No, el agua de mar definitivamente no es potable, ¿no es cierto? Porque la concentración de bacterias, de virus que también hay ahí es muy grande. De hecho, proporcionalmente, lo que más existe en el agua de mar son virus. Si bien no todos esos virus van a producir algún efecto en la salud del ser humano, enfermedades específicamente, no es el agua potable propiamente tal. Por eso los sistemas de desalinizadora lo que hacen es tomar el agua, sacarle prácticamente toda la sal, le sacan tanto la sal que después el proceso incluye agregarle más sales, pero también viene el sistema de potabilización, es decir, la adición de cloro para poder potabilizarla y también de flúor y algunas otras, ¿no es cierto?, cambios para que el agua sea bebible. Si nosotros tomáramos el agua desalinizada tal cual sale del proceso de osmosis inversa, nosotros nos deshidrataríamos porque el agua viene a ser casi el agua destilada que uno le echa a los automóviles. Entonces, el agua de mar probablemente tal, por ningún motivo se debe tomar directamente, ¿no es cierto? Porque aparte de tener sal, el cloruro de sodio que uno le echa a la ensalada, ¿no es cierto?, a la comida, también tiene cloruro de magnesio y una serie de otros metales, ¿no es cierto?, y metaloides que no es bueno, digamos, ingerir. Así que el agua de mar no es potable. Oye, que entretenida la precisión también porque nos hace entender que entonces la desalación no solamente saca sal, que es lo que está en el título, desalar, sino que también se encarga de limpiarla. Tú hablabas que tiene muchos virus el agua de mar. Bueno, la desaladora se encarga un poco de eso también, ¿o no? Absolutamente. La membrana, esta famosa membrana de osmosis inversa, permite separar y eliminar todas las bacterias y los virus también, prácticamente en un 99,9%. ¿Y cómo lo hacen? ¿Agregándole químico o es parte de la osmosis inversa que también arrasa con todo al final? Claro, la membrana de osmosis inversa tiene un diámetro, un tamaño de poro que es absolutamente micrométrico, muy, muy, muy pequeño. Y además, antes que pase por el sistema de osmosis inversa, existen sistemas que están antes de ello que se llaman de prefiltración y filtración. Y por lo tanto, todas ellas ayudan a que desaparezcan estos organismos, y además los sistemas utilizan hipoclorito de sodio, lo que nosotros conocemos como clorinda domésticamente, ¿no es cierto? Eso mata también virus y bacterias dentro del proceso. Bueno, oye, qué interesante la conversación, Humberto. Muchas gracias por estar acá en el programa. Nuestro público virtual te manda un aplauso a Valparaíso, así que estés muy bien. Buen fin de semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Chao, chao. Ahí está Humberto Díaz, académico de la Escuela de Biología Marina de la Universidad de Valparaíso. Nosotros seguimos con más porque tenemos más cosas preparadas y te las quiero mostrar. Así que sigamos con más. ¿Te parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Oye, que estamos buenos para el mar. Hoy día, esto fue... Les confieso algo, porque vamos a hablar de cómo era la pesca en la antigüedad. Les confieso algo, esto fue casual. Yo ayer escribiendo la editorial del principio de por qué el agua del mar es salada, hoy día a la mañana me di cuenta y dije, mira, justo vamos a hablar de la desalación. Y después me doy cuenta que la máquina del tiempo, que está a cargo de nuestra estimada periodista Laura Berríos, también es sobre la pesca y el mar, así que mira, un capítulo en honor al mar. ¿Cómo pescaban en la antigüedad? Bueno, los orígenes de la pesca, herramientas primitivas, uso de arpones, anzuelos rudimentarios fabricados con huesos, conchas. Las redes tempranas no eran como las conocemos ahora, sino que se implementaban redes hechas de fibras naturales para capturar peces en ríos y
lagos. La pesca en el antiguo Egipto, de hecho, desarrolló técnicas como el uso de arpones, redes, por ahí por el 3500 a.C., y en la antigua Grecia también hicieron varios avances con línea o arpón, especialmente en el mar Egeo. Avanzamos hacia la Edad Media, y en la Edad Media aparecieron ya el desarrollo de objetos tecnológicos, aparte, digamos, del arpón, aparte de las redes, para hacer la pesca más eficiente, como por ejemplo trampas o estructuras fijas que iban en el mar, como los poachers, que se llamaban, para capturar peces en ríos y estuarios. La pesca, de hecho, con redes y trampa igual se mantuvo, de todas formas, se utilizaban tanto a pie como desde las embarcaciones, tirar las redes al agua, pero en la Europa medieval empezó esta cuestión a acelerarse porque la explotación de los recursos acuáticos en el contexto de cambios sociales y ambientales empezó a crecer súper rápidamente entre el 500 y el año 1500 después de Cristo. Por tanto, empezaron a aparecer también regulaciones que eran necesarias, gremios, también se formaron gremios de pescadores, se establecieron normas para gestionar los derechos de pesca y de esa forma también conservar los recursos que, como lo hemos estado hablando con Humberto recién sobre las desaladoras, está bajando la biodiversidad en el mar y en gran parte por acción humana. En la actualidad, parece que nos ha costado aprender que la pesca impacta el planeta y no ha hecho más que seguirse industrializando cada vez más. Se ocupan ahora barcos factoría equipados con tecnología avanzada como sonares, sistemas de localización por satélite, avances tecnológicos también. Hay dispositivos, por ejemplo, uno que se llama el Power Block, que facilita la recolección de redes en la pesca de cerco. Pero, por supuesto, siempre teñido por preocupaciones ambientales. El enfrentamiento de desafíos como la sobrepesca, la captura incidental, ha llevado, menos mal, a la implementación de regulaciones internacionales y también áreas marinas protegidas. Seguro has escuchado tú, tiene algo de estereotipo y algo de prejuicio, pero también mucho de realidad. Los balleneros japoneses que andan por el mundo literalmente matando ballenas porque extraen una cantidad de plata de lo que es la ballena, que parece que el escrúpulo no es tema para ellos. Y eso ha sido uno de los tantos elementos que se ha ido poniendo ¿cómo se podría decir? En cuestión, finalmente, porque la innovación es sostenible ahora, el desarrollo de tecnologías como sistemas de sonar avanzados, dispositivos de rastreo para monitorear las poblaciones de peces, han ayudado de esta forma entonces a reducir el impacto ambiental y luchar ya con... Porque una cosa, claro, es pescar y que la biodiversidad se vea afectada por alimentarnos, que sigue siendo un problema, pero por último la razón se entiende, ¿no? Versus estos otros casos extremos que yo les decía de caza de ballenas, sin escrúpulos, donde ni siquiera es para sostener la vida humana con alimentos, sino que simplemente para lucrar con estos animales. La pesca así pasó de la antigüedad, arpones y redes, hasta la actualidad, que sigue siendo con redes, pero redes gigantes, que cada vez agarran más y más biodiversidad marina. Seguimos con más después de esta pausa. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. ¿Has visto en redes sociales o quizás con amigos? ¿Hay escuchado? Yo de hecho esto me enteré porque me lo dijeron hace un carrete. Oye, ¿has cachado que los hombres ahora les está dando con cortarse las pestañas? Y yo, ¿cómo? Pues si las pestañas ayudan a que no te entre polvo, ¿cómo se andan cortando? No, me dijeron es que es para verse como más hombre. Y yo, ¿a qué nivel hemos llegado para cumplir con los estándares de masculinidad? En redes sociales, videos de hombres cortándose o rasurando las pestañas han ido ganando popularidad. Y como te digo, no solamente en redes sociales, a mí me contaron esto en persona, bajo la premisa de que esto los haría más masculinos. Sin embargo, no existe evidencia científica, por supuesto, que vincule la longitud o grosor de las pestañas con el sexo biológico, mucho menos con el sexo, o sea, con el género, que es algo más cultural, según explicaron dos académicas de anatomía de la Universidad James Cook a través del sitio The Conversation. Las pestañas, además, aparte de este sinsentido que sería intensificar la masculinidad a través de su corte, cumplen funciones vitales como proteger los ojos de partículas, bacterias, luz excesiva. También ayudan a que tus ojos se mantengan humectados, mantienen la humedad ocular. Varios estudios, de hecho, demuestran que pestañas demasiado cortas aumentan la exposición al aire y las distintas partículas que hay en el aire. ¿Te acuerdas que hace un tiempo, de hecho, hablábamos sobre los microplásticos, la contaminación en el océano? Y ahí nos decía Mark Mineau de Plastic Oceans que no solamente
solamente están estos microplásticos en el océano, sino que también las llantas de los neumáticos están en el aire, están en nuestros pulmones, todos estos microplásticos, y de alguna manera las pestañas también nos ayudan a protegernos de todas esas particulitas, estas basurillas que andan en el aire, mientras que las pestañas muy largas también pueden dirigir más flujo de aire hacia el ojo, resecándolo. Acercar una cuchilla, por ejemplo, a los ojos implica peligros graves, cortes en los párpados, córnea, infecciones como conjuntivitis, incluso daños permanentes en los folículos pilosos si se rasuran de forma repetida. Aunque las pestañas, claro, vuelven a crecer eventualmente, que es un proceso que tarda entre 3, 4 meses, depende de cada persona, la exposición prolongada a un mundo sin pestañas o con pestañas cortas eleva el riesgo de irritaciones e infecciones. Las académicas, que por cierto su nombre es Amanda Meyer y Mónica Simangi, enfatizan que aunque la autonomía corporal es un derecho, básicamente en esto en español es como cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, las decisiones estéticas también tienen que considerar los riesgos para la salud. Ya nos hemos dado cuenta muchas veces estos productos de skincare, no necesariamente los productos de skincare, pero muchas veces los importados, no estoy diciendo los que se compran en tiendas establecidas, pero ha habido muchos casos de personas que ocupan distintas aplicaciones faciales y le empieza a salir, no sé, irritaciones, granos, porque no están regulados. Entonces, claro, es como, no te estoy diciendo que no te maquilles, o en este caso que no te arregles las pestañas, pero considera que si te las andas cortando, en especial si la razón no es para verte más lindo, es para sentir más masculinidad, puede traer graves afectaciones a tu salud, particularmente oftalmológica. Todos los cuerpos son diversos por naturaleza, dicen ellas, incluidas las pestañas. Modificarlas no las hace más o menos masculinas o femeninas. Interesante. Porque ahí nos vamos también a la extensión de pestañas. Bueno, pero eso es otra conversación que tenemos en otro momento. Sigamos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. ¿Cuáles van a ser los desafíos del Chile de mañana? Hay un consejo acá en Chile que se llama Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, que se hace esa y otras preguntas. Así que, para ver de qué se trata su trabajo y también cuáles son los desafíos que va a tener Chile más adelante, vamos a conversar con la presidenta del Consejo Nacional, Silvia Díaz. ¿Cómo estás, Silvia? Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, cuéntanos sobre el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Yo lo resumo como pensar los desafíos que va a tener Chile en el futuro, pero asumo que es mucho más que eso. ¿Cuál es la pega que hacen ustedes? La principal pega que desarrolla el Consejo es elaborar la Estrategia Nacional de Ciencia que se hace cada 4 años. Nosotros tenemos la obligación de entregar esta nueva estrategia al presidente que asuma la presidencia de nuestro país. Por lo tanto, nos corresponde entregar la estrategia en mayo del próximo año. Ya. Así que este año está súper intenso en la elaboración de la estrategia. Pero para poder llegar a esa estrategia, uno tiene 4 años de trabajo bien intenso. Uno de los principales trabajos que desarrollamos es entender cuál es el futuro, ¿verdad?, que nos viene hacia adelante, y para eso hacemos ejercicios de anticipación. Escribimos un reporte de futuro donde se analizan las principales tendencias a nivel mundial y luego se hace una bajada a nivel local de cómo esas tendencias impactan en nuestro país. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que en Latinoamérica no hay de esos estudios. Entonces uno siempre tiene que ir a buscar al hemisferio norte. Entonces en Europa, Estados Unidos, donde uno encuentra la mayoría de esos estudios que son de manera permanente, pero en Latinoamérica no existe. Entonces por eso nosotros hacemos bajadas con expertos locales para poder entender cómo esos fenómenos de cambio global impactan a Chile. Me encuentro bacán que, contrario a muchas otras cuestiones de políticas públicas que ocurren acá y la gente realmente lo ve, ¿no? Por ejemplo, se aprobó las 3 causales y después llega un gobierno más conservador y que no lo han hecho, pero sí está la intención como de casi que deshacer lo que ha hecho el gobierno anterior. Pero en este caso veo que hay como una continuidad al final. O sea, de hecho, la pega que tú estás haciendo, que bajo la gestión del presidente Boric, al final no es tanto para este presidente, sino que es más para el que viene. Muy bonito que, no sé, no lo veo tanto, pero acá hay una idea de continuidad y yo creo que es necesaria si se está pensando también en el futuro. Esa es la idea de tener organismos como el Consejo. O sea, el 89% de los países de la OCDE tienen instituciones como el Consejo, que son instituciones permanentes, que son más apolíticas. Es verdad que mi cargo es designado por el presidente de la República, sí, pero los consejeros no son políticos, no ocupan cargos políticos, son de varias disciplinas. En general son investigadores, científicos. Exacto, pero no solo científicos, también hay representantes de la sociedad, del mundo privado, de las comunidades, de distintas áreas.
no solo son de las ciencias exactas, sino que también hay de ciencias sociales y de las humanidades. Es bien representativo. Además tiene paridad de género y representa la mayoría de las regiones de nuestro país. Son 14 consejeros y se escogen por mitades. Entonces este gobierno escoge una mitad y el próximo gobierno escoge otra mitad. Entonces eso permite permanencia en la discusión de los temas que se elaboran en el Consejo. Que represente también a todos de alguna forma. Exacto, sí. Por ¿Cómo van identificando los desafíos, variado. Silvia? Con este reporte de futuro que yo te comentaba, uno determina qué es lo que está pasando en el mundo y cómo se impacta en Chile. Entonces, por ejemplo, determinamos que el envejecimiento es un gran problema para nuestra ciudadanía, ¿verdad? La baja natalidad, el contrato intergeneracional, los temas de cambio climático. ¿Qué es el contrato intergeneracional? Cuando tú tienes una baja una población muy envejecida y baja cantidad de personas que están naciendo, esa relación entre ambas distancias de edades, ese es el contrato intergeneracional. ¿Y eso se está, uno diría, debilitando, perdiendo en Chile? Es complejo, es súper complejo, porque al tener una población muy envejecida, personas que no están naciendo, ¿verdad?, en nuestro país, unos altos porcentajes de migración también. La gente joven es más migrante que chilena, básicamente, ¿no es cierto?, que personas como de nuestra etnia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa relación entre poder entender cuál es la conexión entre uno y otro, que las personas no vas a tener una población que puedas trabajar, sino que tienes que incorporar a población más envejecida, ¿verdad?, en el trabajo, como alargar los tiempos de trabajo de ellos, como ese es el contrato intergeneracional. ¿Qué otros desafíos han detectado? Me hablaste de envejecimiento, baja natalidad, el contrato intergeneracional, cambio climático. La fragmentación geopolítica y económica, ¿no es cierto?, por todos los conflictos bélicos que estamos viendo internacionales. ¿Cómo han visto que eso nos afecta acá en Chile? Lo principal es con temas de alimentación, uh-huh, cuando ciertos precios suben, u otras crisis más diplomáticas, ¿verdad?, asociadas a estos problemas. Son 6 fenómenos de cambio global identificados. El otro es la crisis de la democracia y gobernanza global, ¿verdad?, que es un panorama generalizado, no solo pasa en nuestro país. ¿Y se podría decir que acá también hay una crisis de la democracia y de la gobernanza? Sí. ¿Cómo para la gente? Porque esto lo dicen mucho los políticos y los comentaristas y los analistas que saben del tema, pero bajémoslo como a la calle. ¿Qué cosa la gente ve en el día a día que uno podría decir, mira, esto es un ejemplo de por qué se debilita la gobernanza o la democracia en Chile? Las polarizaciones. Vemos candidatos cada vez más polarizados, por ejemplo, ¿sí?, de extremas derechas, etcétera. Hay una cantidad de partidos en el Congreso súper alta. Si tú ves la cantidad de candidatos presidenciales que van, es muy alta comparado a lo que pasaba antes. Claro. Esos son los problemas comparado con otro caso que no creo que sea deseable, pero un extremo para que la gente entienda, los gringos, que tienen republicanos, demócratas. Exacto. Cero fragmentación, uno podría decir, o muy poca. En cambio acá tenemos, no sé, 15, 20 partidos. Claro, pero no es solo en Chile, sino que pasa a nivel latinoamericano y también en el resto del mundo. Ah, ya. Si no es solo en nuestro país. Ya. Nuestro país antes no se veía, pero hoy se ve mucho. Y eso también es muy propio de Latinoamérica. ¿Y por qué eso es un problema? Porque... O sea, la crisis de la democracia per se ya se entiende que es un problema, pero la fragmentación política... Porque al tener distintos candidatos, por ejemplo, en una papeleta, es más difícil llegar a acuerdos después. Cuando tú tienes muchos partidos en el Congreso, es difícil que todos estos vayan en coalición o vayan representando como un mismo origen, ¿verdad? Por lo tanto, hay baja representatividad de la población con tus políticos. Uh-huh. Las decisiones son más difíciles. Tú lo ves en el Congreso, es difícil que se pongan de acuerdo. Por lo tanto, es difícil para un gobierno poder gobernar. Entonces, eso está relacionado. Me fascina la identificación de los problemas y supongo que, una vez que lo identificamos, confirmamos como tal, todos esos son 6 los puntos que pusieron. ¿Qué hacemos ahora con esto? Se va haciendo un informe, tú decías, esto se le entrega al presidente. ¿En manos de quién queda resolver? ¿También ustedes proponen, por ejemplo, posibles soluciones? Nosotros siempre entregamos recomendaciones. Hacemos el análisis, el estudio, ¿verdad?, bien analítico, y luego se entregan ciertas recomendaciones para que el presidente y sus ministros, ¿verdad?, que son los representantes de él, puedan tomar acciones concretas a través de políticas públicas.
¿Cómo, por ejemplo, se podría enfrentar la crisis de la democracia, de la gobernanza y la fragmentación política, que la estuvimos comentando harto? Hay distintas medidas. Primero es volver al fortalecimiento de los partidos políticos. Yo no soy tan experta en temas políticos, entonces no quiero entrar y ahondar en esos temas, pero una de las formas es esa. Hay varias encuestas en nuestro país que dicen que un porcentaje súper alto, por ejemplo, de las personas prefiere tener sistemas autoritarios y no democráticos. Y eso es un gran peligro para nuestra sociedad, por ejemplo. Lo otro, el cambio climático, profundicemos en eso, porque yo creo que de hecho pasa mucho en este tema en particular, el cambio climático, como una infoxicación. ¿A qué voy? Que en el sentido de que la gente lo escucha tanto que ya se acostumbra y es como, sí, el cambio climático es un problema y pierde como urgencia. ¿Cómo lo transformamos en algo urgente y qué ha hecho Chile hasta ahora para enfrentarlo y qué debería hacer para enfrentarlo aún mejor? Es cierto lo que tú dices, pero de acuerdo a los estudios que nosotros hemos ido publicando, entendemos que la población está mucho más informada que antes. Y eso sí que es bueno. Este reporte de futuro, nosotros, por ejemplo, lo venimos publicando desde el 2018. Esta es la tercera publicación que tenemos, el 2018, el 2022 y el 2024. Lo tratamos de hacer de forma constante cada 2 años. La pandemia ahí hubo una desviación, claro. Y ciertas encuestas de percepción social frente a los futuros dice que las personas reconocen mucho más ahora, por ejemplo, los conceptos asociados a pérdida de biodiversidad. Entonces, la crisis climática ya no es solo cambio climático para ellos, sino que también hay pérdida de biodiversidad y otro tipo de cosas, ¿verdad? Que son como los 9 síntomas de esta gran enfermedad. Qué bueno, que me recuerda como lo que ha pasado el último, uno podría decir 10 años con la salud mental, que se ha instalado en parte por este gobierno, pero en parte yo creo que también por una cuestión cultural a nivel global, sobre preocuparnos por nuestra salud mental, y eso ha hecho que todos estemos como más psicoeducados. Entonces todos conocemos más conceptos de salud mental, emociones. Pasa un poco lo mismo con el cambio climático, entonces, también. Como que ya se puede hablar, ya hay como un desde que es más alto, estamos como nivelados en el conocimiento de cambio climático más que hace 20 años. Exacto, y también tiene que ver como por programas como este, en el que se educa más. Antes no había tanto programa asociado a ciencia y tecnología. Entonces, ahora hay muchos más programas, ¿verdad? O espacios o segmentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las noticias. Claro. De 5 ciencia. minutitos que sea algo. Pero hay algo. Eso permite educar mucho mejor a la población. ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacer el ejercicio al revés. El consejo que vino antes de que tú asumieras como presidente, ¿tuvieron que también tomar, supongo, algunos desafíos y se siguen desarrollando? ¿O estos desafíos que ustedes identificaron, los 6, partieron de una tabula rasa, por decirlo así? No, siempre es progresivo. Hay una continuidad. El presidente que anterior a que yo asumiera, entregó la estrategia 2022 al actual presidente de la República. Que de hecho por ahí va mi duda, es como qué desafíos hemos identificado antes y cómo ya lo hemos ido trabajando. Claro, porque por ejemplo, cuando sigamos hablando como en estos temas de futuro, ¿verdad? El 2018 aparecían 3 fenómenos, que era pérdida de biodiversidad, revolución biológica y revolución digital. ¿Ya? En revolución biológica estaban fuertemente los temas de envejecimiento en esa época también. Como apareciendo. Y revolución digital era como la pérdida del trabajo, por la tecnología. La IA ni se asomaba. No, muy poco. Luego el 2022 se sigue hablando de revolución digital, revolución biológica, pero por ejemplo la revolución biológica estaba fuertemente, ¿te acuerdas lo de la edición genética? Sí, el CRISPR. Entonces, exacto, claro. Entonces venía muy fuerte ese tema. De envejecimiento seguía apareciendo, pero no se hablaba tanto. La pérdida del trabajo quedó un poquito más bajo, porque aparecía fuertemente la IA. Y apareció la crisis de la democracia. El 2022, primera vez que aparecía. Y también era muy propio nuestro, o sea, veníamos post-estallido social, ¿verdad? Grandes crisis internacionales, etcétera. Y el 2024 se mantienen los 4, pero ya no se habla, por ejemplo, de revolución digital. Se habla de transición digital. Para poder hacer que esto sea de forma ético y que impacte a toda la sociedad, porque no lo es así la revolución. La revolución genera brechas. Exacto. La transición no lo es así. Pero fue en algún momento una revolución digital, uno podría decir. Absolutamente. ¿No? Y generó muchas brechas. Nosotros en nuestro país lo podemos ver. O sea, post pandemia hay una brecha digital mucho más grande también. En conectividad, en alfabetización, en todo. Claro. O sea, uno dice, en pandemia nos solucionó la vida,
pero no le solucionó la vida a todo el mundo. Sí, yo pensaba un montón eso, como voy a dar quizá un ejemplo banal y tú seguro conocerás más a nivel nacional, pero lo que uno siempre se encuentra en las cartas QR en los restaurantes, y yo siempre me he hecho esa pregunta desde la pandemia, es como, chuta, pobres, no quiero estigmatizar a la población mayor, pero lamentablemente son por estadística los que están menos conectados con las aplicaciones. Ir a un restaurante para una persona sobre los 60 o 70 años después de la pandemia se transformó en un desafío que no lo era antes. Claro. Y parece que a nadie le importa porque somos muy jovencentristas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, o sea, como si uno sale con sus papás te dicen no traje los lentes, o sea, como no pueden ver el celular, claro, como algo súper sencillo. Pero uno ni se lo cuestiona, es como, qué rico, qué cómodo el celular. Sí. No piensa en que hay gente para la cual eso puede haber sido más que una ventaja, un pie forzado adicional. Claro, exacto. Bueno, y no hablemos de personas con alguna como discapacidad, que ahí sí que está limitado. Eso, de hecho, te quería preguntar, Claro. como ¿dónde más podemos ver otras brechas de conectividad? Y ¿dónde podemos ver, como por decir, las secuelas de lo que fue esta revolución que ahora estamos tratando de transformar, no en una revolución? En el digital? sistema de educación yo creo que uno de los ejemplos más concretos. O sea, no todas las regiones, ni todas las ciudades, ni todo en nuestro país tenían conectividad para poder tener clases. Claro que sí, sí. Sí, que uno de los efectos más concretos, ¿verdad?, que nos dejó la pandemia. Y ahí aparecen dos nuevos temas, que era el de fragmentación geopolítica y económica, y luego la desigualdad social y el contrato intergeneracional. Oye, Silvia, acá tenemos preguntas fascinantes, como te habrás dado cuenta, pero también juegos. Como por ejemplo, esta ruleta que tengo aquí, me cuesta agarrarla. ¿Cómo lo vamos a conectar con lo que estamos hablando? Y a cada uno de estos colores, Silvia, se corresponde con una pregunta que haría como un niño, una niña, que tú le presentas el Consejo de la Ciencia y la Innovación para el Desarrollo, dudas que pueden surgir. La idea es que tú te tomes la pregunta lo más en serio posible y la desarrollemos cuando aparezca. ¿Te parece? Son puras cosas relacionadas, como te digo, con tu pega ahí en el Consejo, con la ciencia, el Chile del futuro. ¿Vale? Vamos a hacer girar la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos conversando con Silvia Díaz, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Identifican los desafíos que vamos a tener en el futuro, le pasan esto al próximo presidente y le dicen, encárgate de resolverlos. Pésima resumen en todo caso el que acaba de hacer. Color rojo tenemos aquí. ¿Qué pregunta se corresponde con el color rojo? ¿Cómo va a ser el Chile de 2050? Responde el experto. Hay varias formas de imaginarlo. Nosotros hicimos un ejercicio de anticipación en el que imaginabas el Chile al 2050 y elegías 4 escenarios. Un escenario muy óptimo, uno muy pesimista y habían 2 intermedios. Y les voy a hablar del mejor escenario de Chile. Entonces era un escenario en el que el país y sus gobernantes estaban comprometidos con los desafíos que tenía la sociedad. Uno apuntaba a que el desarrollo de Chile fuese sostenible, ético e inclusivo, en el que la ciencia tenía un impacto fundamental. Por lo tanto, habían más recursos para el desarrollo de ella. Se comprendía exactamente cuáles eran las necesidades que el país necesitaba y dónde la CTCI, la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación podían aportar grandes desafíos para poder desarrollar estos problemas. ¿Y qué tenía que pasar para que ese escenario se diera? Que trabajemos en conjunto, todos los actores de nuestro ecosistema, que nuestros gobernantes crean en que la CTCI tiene las respuestas para poder llegar a un desarrollo sostenible, en el que conversemos, en el que nos respetemos. Ahí aparece también de nuevo lo de la democracia, en respetarnos unos a otros, en llegar a ciertos consensos para poder gobernar de la mejor forma, en el que la transición digital no genera brecha, sino que todo lo contrario. Y ahí nosotros estimábamos que los municipios tenían un gran rol. El gobierno no puede hacerse cargo, ¿verdad?, a nivel completo de llegar a todos los lugares de nuestro país, pero sí los municipios pueden hacerlo. Entonces, con apoyo de nivel central se podía lograr. ¿Y cómo era el peor escenario que imaginaron? El peor escenario era una democracia completamente fragmentada, en el que los sistemas políticos no tenían ningún consenso, en el que no existía el Congreso, en el que habíamos destruido completamente nuestro ecosistema y nuestra biodiversidad. Todos tenían poder, por lo tanto uno no tenía que seguir a un poder central.
había pérdida de confianza, no hablábamos con los otros, era un país muy catastrófico. En el 2050, o sea, estamos al lado. ¿Y qué es lo que pasaba en ese imaginario para que se ocurriera ese peor escenario? Como para, no para hacerlo, todo lo contrario, para ojalá evitarlo y no hacerlo. ¿Cuáles eran como los antecedentes que nos llevaban a este escenario tan terrible? El Estado perdía todas las fuerzas. Entonces el Estado no estaba presente. Entonces ese era uno de los grandes problemas. O sea, cualquiera tomaba el poder, no teníamos sistemas representativos políticos. Cuando uno lo ve es súper triste y no es tan lejano de llegar a eso. Así que hay que tener mucho cuidado. Silvia Díaz, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Imagina qué potente la importancia de la pega que hacen, porque imaginando en 25 años más una bifurcación tan radical, y ambos son posibles. Ambos son posibles. Están, no sé si decir en nuestras manos, ¿no? Eso sonaría reduccionista, pero en las manos de todos nosotros, sí, elegir cuál de estos dos caminos tenemos. Exacto. Para el futuro. Silvia, muchas gracias por estar acá en el programa, nuestro público virtual. Un dato? Sí, mira, el público te está aplaudiendo. Mira, el público ahora puede aplaudir. Que aplaude. Como estamos elaborando la estrategia que queremos entregar el próximo año, queremos que todos nos ayuden. ¿Ya? Durante junio y julio vamos a estar pasando una encuesta ciudadana donde tienen que responder varias preguntas que va a ser incorporada a la estrategia nacional. ¿Y cómo podemos acceder a esa encuesta? En la página del Consejo, consejoctci.cl, van a encontrar toda la información, al igual que en nuestras redes sociales. Maravilloso. Necesitamos que todo Chile participe en esa encuesta. Entre más participen, más representativo va a ser, y después podemos decir, yo fui parte de eso, y no quejarnos porque algo no está funcionando. Exacto. Y no fui parte de eso. Exacto. Ya, Silvia, muchas gracias. Nuevamente los aplausos también de nuestro público virtual. Gracias por estar en el programa. Nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Llegó la hora de decir adiós. Por temas de derechos de autor, ayer lo estábamos conversando, parece que no vamos a poder poner la canción de Topollillo, pero imagínensela ustedes en su cabeza. Hoy un capítulo bien cargado al mar, aunque recién estamos hablando de otros temas, pero les partí contando por qué el agua del mar es salada. ¿Quieres resolver esa duda? Bueno, entonces métete a YouTube, revive el capítulo o las repeticiones que tenemos los fines de semana, también por Zapping y también por Mundo. Y lo otro que conversábamos recién, los desafíos que va a tener Chile de acá al futuro, y me pareció muy estimulante también este ejercicio de no solamente pensar en el futuro como un abstracto, ¿no? Porque el futuro puede ser mañana, como puede ser el 2200, pero el 2050, acá a la vuelta de la esquina, en 25 años más, podemos tener dos escenarios tan dispares como los que nos decía recién nuestra entrevistada Silvia Díaz. Por una parte, un mundo feliz, con, digamos, un cambio climático de alguna manera enfrentado de forma responsable, etcétera, y por el otro lado, un Estado ausente, problemas, democracia en crisis, etc. Me quedé en blanco. Así que mejor cerremos el programa, porque no sé qué más decir a estas alturas. All You Need Is Love sigue en una próxima edición. Que esté muy bien. Chao, chao.